Asura que comenzamos esta presentación de la Cátedra Asura. Están acompañándome conmigo en este momento el economista Gonzalo Falcone de Sura, el economista Alejandro Cavallo de Equipos Consultores y Andrés Jung, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales, que son parte representan y son parte de las tres instituciones, las tres organizaciones que están trabajando en este proyecto de Cátedra Asura. Proyecto que ya justamente deja de ser meramente proyecto y se transforma en una realidad. Así que en primer lugar darle la bienvenida, el agradecimiento y recordarles del índice de confianza del consumidor, que es una iniciativa que ya tiene varios años en la facultad, 2008 si no me falla la memoria, y que más allá de lo que significa como historia, digamos, estar 6 o 7 años trabajando y seriamente en estos temas, también quiero destacar la importancia que tiene en términos de la continuidad en el trabajo, permite también pasar a etapas más avanzadas de análisis y de uso de estas herramientas, por lo cual también la consolidación de esta actividad en el marco de este proyecto es muy bien bienvenida para seguir adelante, pero como digo, no simplemente para continuar, sino para avanzar en la aplicación de la norma. Sin más, le paso la palabra a mis compañeros y vamos a tener luego de eso la presentación ya más detallada del trabajo que se está haciendo y de la línea de trabajo. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecerles a todos la presencia en este evento que para nosotros tiene mucha significación, porque como bien se decía, hemos venido ya trabajando desde hace algún tiempo en etapa de proyecto, en lo que hoy estamos concretando en este lanzamiento de la Cátedra Sura de Confianza Económica. Y bueno, en este sentido, de mi parte, de parte de Sura Asset Management, comentar que para nosotros esto es un paso más dentro de lo que pretendemos sea el aporte a la discusión de políticas públicas a través de la generación de conocimiento y de material con fundamento técnico, algo que hemos venido ya desarrollando en el pasado a través de investigaciones, algunas con carácter regional, como es nuestra organización, que han tenido alcance también en Uruguay y que se han, digamos, constituido a través del lanzamiento de 2 libros que hemos realizado en el pasado, el último de ellos el año pasado. Y bueno, en ese marco, como les decía, es que definimos celebrar este convenio apoyando el trabajo que venían realizando los investigadores tanto de la Universidad Católica del Uruguay como de Equipos en el programa de opinión pública y confianza económica, constituyendo de esta forma lo que es la Cátedra Sura de Confianza Económica para que a través de nuestro apoyo a lo que ya se venía realizando, más agentes puedan tener acceso a la información y podamos desarrollar de esa forma mejor información también que sirva, más y mejor información que sirva a los distintos agentes económicos, tanto a las personas físicas como a los empresarios, a mejorar su toma de decisiones. Así que, como les digo, de parte de Sura Asset Management, es para nosotros un placer estar celebrando este convenio y con la expectativa de poder potenciar el trabajo que ya se realizaba a partir de este momento en lo que estamos conformando la Cátedra Sura. Muchas gracias a todos. Sí. Buenos días. Me toca hablar en nombre de Marcos Ayar, que lamentablemente no pudo venir. Para nosotros es una satisfacción también poder ser parte, digamos, de este lanzamiento. Simplemente lo que me transmitió Marcos principalmente era el tema de recordar que esta iniciativa partió como una idea de César Aguiar, que bueno,
vio la oportunidad o vio que algunos indicadores de los que vamos a mostrar ahora más adelante se estaban haciendo sistemáticamente en otros países más desarrollados, pero también en la región, con esa idea de replicar. En ese momento él decía, la verdad es que no estamos siendo muy originales, estamos replicando lo que están haciendo en otros países, y enfatizaba, en esto no estamos siendo muy originales, como y directamente diciendo, en el resto sí somos originales. Era una cosa que enfatizaba mucho. Y bueno, y simplemente con el paso del tiempo, de forma muy rápida, hicimos el acuerdo con la universidad. Las primeras mediciones son de fines de 2007 y rápidamente en 2008 hicimos el acuerdo con la universidad, y luego hemos trabajado en todos estos años en forma conjunta, y ahora sumamos un socio más, que es Sura, y bueno, la idea es a todo lo que hemos aprendido, a todo lo que hemos analizado, investigado, potenciarlo más, darle más visibilidad, darle más análisis, más conclusiones, etc. O sea, tenemos después vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esto que estoy diciendo, y bueno, la idea es seguir adelante y tratar de desarrollar este campo de estudio. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y este es un momento también muy importante para nosotros como Departamento de Economía, porque en definitiva iba a decir la culminación de un proceso, pero es el inicio de una nueva etapa de un proceso, las dos cosas, que lleva tiempo. Los procesos de acumulación en la actividad universitaria llevan tiempo. Y esto, bueno, llevó un tiempo de rodaje que ahora logramos a través de la alianza con Sura potenciar para adelante, ¿no? El principal objetivo del programa y de la cátedra ahora es, como creo que bien decía Gonzalo y también Alberto y Alejandro, desarrollar y difundir conocimiento en materia de confianza económica para mejorar la toma de decisiones, porque en definitiva no es lo que se pretende es un aporte a la sociedad. ¿Por qué es importante la confianza económica? Porque en definitiva los agentes económicos, las personas, las empresas, toman sus decisiones basados en expectativas, en qué esperan que va a pasar en el futuro, con su situación económica personal, con la situación económica del país, etc. No es el único factor que incide, pero es un factor muy importante. Y el índice y la confianza del consumidor, que lo traducimos en el índice, es una buena medida de resumen de ese humor y de esas expectativas de los agentes. Pero esos agentes, además de consumir, hacen otras cosas. También ahorran, también van al mercado de trabajo en busca de empleo, digamos, tienen expectativas de qué va a pasar con sus precios y los salarios que ganan. Entonces, para nosotros el índice de confianza del consumidor es como una especie de medida de resumen, pero que de alguna manera recoge o se complementa con otros indicadores de confianza económica y de expectativa. Y esto entendemos que es importante para la toma de decisiones, de las empresas, para la formulación de políticas públicas, como decía Gonzalo. En ese sentido, para nosotros es importante y es un aporte que podemos hacer como universidad a la sociedad, el aportar información y análisis sobre este tema. Creemos que las universidades son un espacio adecuado para esto, autónomo, independiente, para aportar información en este sentido y generando una alianza, como tenemos entre nosotros, entre las tres organizaciones. Pensamos que se potencia la posibilidad de hacer esos aportes. Esto, como decía Alejandro, se inició en 2008-2009 y aquí vuelvo a rendir tributo a la memoria de César Aguiar, que en definitiva, aparte de ser una persona
entrañable, a quien todos nosotros le guardamos mucho cariño y mucho respeto, era una usina de ideas. Y entonces, bueno, apareció por acá con esa motivación y bueno, y nos quedaron varios proyectos por el camino que podemos retomar en cualquier momento. Pero bueno, como les decía, en esta etapa, que para nosotros es muy importante, y que comenzamos ahora, y la comenzamos para usar las palabras que tienen que ver con lo que vamos a escuchar, con mucha confianza y llena de expectativas favorables. Y ahora lo que nos quedaría es decir, nosotros, bueno, Alejandro se queda, pero nosotros bajamos y Alejandro y Silvia van a presentar la web y muchas gracias. Esta segunda parte vamos a hacer un breve repaso rápido de principales características, básicamente para resumirlo en preguntas, ¿por qué calculamos este índice? ¿Para qué? ¿Cómo lo calculamos? ¿Sí? O sea, ¿qué aplicaciones podemos tener? Y después, bueno, Silvia va a comentar el análisis de los últimos datos. Un repaso del origen. El origen se da en Estados Unidos, las primeras mediciones en los años 40 en la Universidad de Michigan, y actualmente tenemos dos índices principales de confianza que son los que están allí. El Index of Consumer Sentiment, que es el originario de la Universidad de Michigan. Puse acá algunos datos, de cómo se calcula, que me pareció interesante. Incluye 5 preguntas a 500 casos, es decir, esto me sorprendió, yo pensaba que la muestra era más grande. En realidad, la muestra más grande es la otra, la de Consumer Confidence Index, que tiene 5.000 casos. ¿Sí? Nosotros, ahora vamos a ver más adelante, estamos midiendo 400 casos. Y después, estos dos indicadores tienen alguna diferencia. En particular, el primero, el de la Universidad de Michigan, se centra más en las condiciones financieras de las familias, es decir, en los ingresos, en las perspectivas de generación de ingresos, de consumo, mientras que el otro, el Consumer Confidence Index, hace más énfasis en la parte laboral, en la posibilidad de encontrar empleo, en la posibilidad de mantener un empleo, y por tanto tienen un sesgo distinto en el sentido de que el primero, el de Michigan, es más apropiado para anticipar cambios en el ciclo y cambios en las actitudes de consumo, mientras que el segundo tiene más que ver a relacionarse con el mercado laboral. Los cambios son más lentos y por tanto están más asociados a decisiones de mediano plazo, como puede ser, por ejemplo, la toma de crédito hipotecario. En realidad, el que calculamos acá en Uruguay es más parecido al primero, a la Universidad de Michigan, aunque no es exactamente igual. Ahora vamos a ver un poco más de detalles sobre ello. Obviamente estos dos indicadores se mueven en forma conjunta, aunque no igual, un poco por la diferencia que tienen en la forma de cálculo y en el énfasis que hacen en los distintos temas a evaluar. ¿Qué utilidad tiene, así como primera aproximación? Bueno, la de ser un indicador que anticipa los cambios en el ciclo o anticipa, por ejemplo, la ocurrencia de recesiones. En este caso tenemos ahí uno de los dos índices que nombraba antes, el de Consumer Sentiment, con marcado en gris las recesiones en Estados Unidos, y como vemos ahí, no solo obviamente que la confianza cae en el momento de la recesión, sino que en general lo que sucede es que primero empieza a caer la confianza y después eso se trasluce un trimestre, 2 trimestres después en la ocurrencia de una recesión. Y lo mismo al revés, en el medio de la recesión la confianza empieza a subir para después que efectivamente la economía deje ese periodo de contracción. Entonces el rol fundamental, o uno de los roles fundamentales, tiene que ver con el hecho de poder anticipar, de poder predecir
más que predecir, de anticipar cambios en el ciclo o cambios en, obviamente, el consumo. En la región, ¿cuál es la situación de la región? Un poco relacionado con lo que decíamos hoy del comienzo de las mediciones acá en Uruguay para 2007. Tenemos tomé los 3 países más cercanos. Argentina lo mide la Universidad Torcuato Di Tella a partir 98 para la capital y 2001 a nivel nacional. En Brasil lo realiza la Fundación Getúlio Vargas 2005 y en Chile la consultora DIMARC desde el 81. Esos eran los antecedentes que teníamos. Si nos ubicamos en 2007-2008, ya la región, obviamente Estados Unidos década del 40-50, pero la región ya tenía un track record, digamos, bastante interesante para este indicador. Otras formas otras lecturas que podemos hacer, acá puse de los 3 países de la región, ahora vamos a ver alguna evolución, pero acá puse algunas. Puse el caso específico de Argentina porque es más, digamos, sustancioso en lo que tiene que ver de ubicar algunos hechos específicos con los efectos que puede tener en la confianza. Obviamente que esto puede ser en algunos casos discutible, pero es lo que se visualiza rápidamente en una serie que miramos en forma fácil. Ahí tenemos la serie de confianza en Argentina. Estas series van de 0 a 100, ahora explicamos un poco más. El 50 es el nivel de neutralidad. Cuando la confianza está en 50 quiere decir que hay tantos optimistas como pesimistas. Por arriba tenemos buen humor, digamos, y por debajo mal humor de los consumidores. Y ahí, en un análisis gráfico muy sencillo, identificamos algunos efectos de hechos, en el caso de Argentina, no solo económicos, sino también políticos. Ambos canales, digamos, afectan las expectativas y la evolución de la confianza. Tenemos eventos políticos como, por ejemplo, el cambio de gobierno o el ciclo electoral. Esto está ampliamente documentado, que inciden positivamente en la confianza, no en Argentina, sino en general. Tenemos el primer ciclo de la primera asunción de Cristina Fernández, la segunda sobre fines de 2011 y la tercera, el ciclo electoral reciente que culmina con la victoria de Macri. Y después tenemos algunos efectos concretos de medidas económicas, conflicto con el campo, realmente un efecto muy fuerte. Después, crisis internacional y estatización de las AFJP, conflicto con el Banco Central, y después tenemos los episodios de control de cambios y profundización del control de cambios y devaluación. Es decir, simplemente para mostrar cómo podemos vincular el índice de confianza con distintos eventos económicos y políticos. ¿Cómo se construye el índice? Rápidamente, como decía, tenemos 400 casos. Hasta 2014 esos 400 casos se hacían a teléfono fijo. A partir de 2014 los llamados se hacen a celulares y se botifican, es decir, se llama celulares pero se respeta la estructura poblacional de forma de mantener la cantidad adecuada de hombres y mujeres, nivel socioeconómico, domicilio, etc. El error muestral es de 4.8% con un 95% de confianza. ¿Cómo se calcula el índice? El índice se hace simplemente preguntando estas 6 preguntas que están ahí. ¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año? Situación económica del país dentro de 3 años. Situación económica personal respecto a un año atrás. Situación económica personal dentro de un año. Y luego la predisposición a comprar bienes durables como electrodomésticos primero y luego más pesados, digamos, como autos y vivienda. A partir de estas 6 preguntas se forman 3 subíndices, que son los que están en el centro allí: situación económica del país, situación económica personal y predisposición a la compra de bienes durables.
y finalmente a partir del promedio simple de esos tres subíndices construimos el índice de confianza. Esa es la forma de cálculo. ¿Cómo se escala esto? Bueno, de 0 a 100, cuando todos los encuestados son negativos, dicen estoy peor que el año pasado, dentro de un año voy a estar peor, no es un buen momento para comprar bienes. En ese caso, si todas las respuestas son negativas vale 0, si todas las respuestas son positivas vale 100, ahí está la fórmula de cálculo. Y como dije antes, si la cantidad de positivos y negativos es igual, estamos en 50 puntos. ¿Cómo se leen las distintas zonas? Ahí tenemos neutralidad en 50, para arriba moderado optimismo, atendible optimismo, importante optimismo, y para abajo lo mismo simétricamente, moderado pesimismo, atendible pesimismo e importante pesimismo. ¿Para qué nos sirve el índice? Bueno, una primera utilidad tiene que ver con el poder anticipatorio, que ya lo mencionamos. Otra tiene con la posibilidad de compararnos o poder establecer una referencia de cómo está ubicado Uruguay respecto a otros países, en este caso de la región. Como decía al principio, César decía, no estamos siendo originales, estamos replicando, y de hecho analizó las distintas formas de cálculo que, como vimos al principio, no son todas idénticas, y replicamos el indicador de Argentina, que usa la Universidad de Torcuato Di Tella. Es decir, las preguntas que vimos anteriormente, que hacemos acá, son exactamente las mismas que las de Torcuato Di Tella. Y son muy similares también a las que se hacen en Chile y en Brasil. Ahí tenemos la evolución de los 4 países. Quizás esta gráfica es un poco entreverada, y lo que lo hace entreverada es que la evolución de Argentina es en general a contramano del resto de los 3 países por distintas circunstancias políticas y económicas. Por eso, para leerla un poco mejor, en esta segunda gráfica saqué a Argentina, y ahí vemos que hay un poco más de coherencia o de resultados más similares, digamos, o tendencias por lo menos similares entre los 3 países, Chile, Brasil y Uruguay. Con una característica, digamos, distintiva, que obviamente hemos mirado, pero no hemos comprendido todavía del todo, que el nivel de Chile siempre o casi siempre es más bajo que el de Argentina y Uruguay, ya sea porque los chilenos son más pesimistas, ya sea porque están en una situación económica mejor y por tanto son más exigentes, etc. O sea, podemos buscar ahí distintas interpretaciones, pero lo cierto es que Chile, con mejores indicadores desde el punto de vista económico, tiene en forma sistemática registros más bajos de confianza que Uruguay y Brasil. Y después, para despejar un poco más, me quedo en esta gráfica solo con Uruguay y Brasil, y ahí vemos que hemos tenido en los últimos casi 10 años una correlación interesante, o sea, tenemos el nivel muy similar y la tendencia también muy similar. Y en este caso decir simplemente que en forma muy rápida podemos visualizar que las diferencias principales de evolución entre los 2 indicadores tienen que ver con los ciclos electorales. Es decir, cuando Uruguay se despega sobre fines de 2009, como ven ahí, corresponde al ciclo electoral uruguayo, lo mismo que pasa a finales de 2014. Y después, bueno, obviamente sobre el final de la serie, en el caso de Brasil, el impacto de la crisis económica y política. Otros usos rápidamente, poder anticipatorio, en este caso el índice de confianza vinculado con el consumo privado. Como vemos ahí, la confianza sube antes que el consumo privado lo haga. Voy pasando rápido ejemplos, digamos. Otra correlación, en esto Silvia hizo un trabajo específico que identificó varias correlaciones
entre algunos de los indicadores de confianza y variables económicas, públicas, digamos. En este caso vemos cómo la evaluación sobre el país está negativamente correlacionada con la inflación. Cuando hay más inflación, la gente percibe que al país no le va a ir tan bien o le va a ir peor. Correlación positiva entre expectativas de ingresos, que es otro indicador que medimos, con situación personal futura. Obviamente tienen que estar relacionados. Venta de autos 0 kilómetro con predisposición a la compra de este tipo de bienes, también altamente correlacionado. Luego, otros indicadores, mencionamos el índice de confianza, pero también tenemos otros indicadores relacionados, por ejemplo, expectativas de desempleo, capacidad de ahorro, también lo tenemos medido sistemáticamente desde 2007, expectativas de ingresos, que ya lo mencionamos, y expectativas de inflación, en este caso del público, ¿sí? No las expectativas que normalmente se hace énfasis en la prensa, que son las de los agentes entrevistados por el Banco Central, sino del público en general. Entonces, para cerrar, metodología ampliamente extendida en el mundo, que permite comparación de resultados, series que hoy ya son largas, entre comillas, para nosotros, obviamente comparándonos con Estados Unidos o incluso con Chile, las series no son tan largas, pero sí tenemos 90 observaciones. Correlaciones ya identificadas para Uruguay, posibilidad de abrir resultados por atributos, información que permite trabajar expectativas que son cada vez, como decía Andrés, más incorporadas en modelos y en predicción. Y finalmente algo que me parece relevante, que es que el aporte es relativamente valioso para Uruguay en el tema de expectativas, porque Uruguay no tiene un mercado financiero, o por ejemplo un mercado accionario desarrollado que permita ver cómo los distintos eventos económicos y políticos pegan en las expectativas. Algo que sí pasa en otros países que tienen un mercado accionario, nosotros no lo tenemos, y entonces en ese sentido nos permite ver qué es lo que está pasando. Para terminar, decirles que los datos y la metodología y novedades, etcétera, sobre el índice de confianza y sobre la cátedra de Sura de confianza económica va a estar en la página de Sura. Como dice ahí, en ese banner, digamos, cátedra Sura de confianza económica, van a estar los datos. Acá aparece la serie, como ven acá se va a poder abrir. Por ahora creo que están cargados los 3 principales subíndices, ¿sí? Y pusimos algunos comentarios sobre la serie para para alguien que quiere entrar en contacto con este tema, que tenga algunos ejemplos de cómo va evolucionando. Esto obviamente lo vamos a ir reforzando, y los datos, como digo, se van a ir colocando a medida que salgan en esta página. Bueno, esto era lo que tenía para comentarles. Tiempos, lo que, como decía Alejandro, yo voy a tratar de dar los resultados que surgen de la encuesta recientemente procesada. Como ustedes saben, es tradicional, ¿verdad?, que el mes de enero siempre se releva, pero en el mes de enero la universidad no emite el informe, sino que entonces en febrero, junto con los datos de enero, se hace el cierre del año 2015. Por eso entendíamos que era además una oportunidad interesante para convocarlos a todos ustedes y anunciarles esto que para nosotros es bien importante de la formación de la cátedra, ¿verdad? Pasando directamente a los datos, bueno, justamente el dato de diciembre, el índice de confianza del consumidor, midió 45.6. Ese 45.6 nos permite llegar a un promedio anual en el año 2015 de 48.8. ¿Qué les dice este número, verdad? Porque los números en sí no aportan demasiado si no se ve la implicancia. Primer punto que aporta es que es la mayor caída de la confianza económica en Uruguay desde que se registra este índice desde el año 2007. ¿Verdad? El año 2015, tomando el promedio del año versus el promedio del año anterior, denota una caída de la confianza de 12.9%. Ese 12.9% deja justamente al índice en 48.8, decíamos,
que, como bien señalaba recién Alejandro, por eso entendíamos que era bien importante que todos manejemos bien cómo leer estos datos, ¿verdad? El 48 está abajo del 50, o sea, está en una zona de pesimismo, ¿sí? Es la primera vez. Fíjense que estuvo el año 2009, del 2008 y 2009 tuvimos la crisis internacional y tuvimos unos trimestres de fuerte caída en la confianza. No obstante, repuntaron rápidamente pasado, digamos, el susto. No obstante, en el año 2015 sí tenemos una caída que se instala en esa zona. Para ver un poquito adentro, como bien mencionaba también Alejandro, ¿verdad? Este índice es el resultado, el promedio de otros tres, que nos dicen cosas diferentes, ¿verdad? Y que tienen a su vez implicancias, como también recogía Andrés, diferentes las decisiones que toman los agentes. Por un lado, ¿verdad? Vemos que, si nos centramos en, a ver si se ve acá, en esta parte, que es el año 2015, podemos ver que aquella caída que había comenzado, si se ve acá el cursor, desde el año 2010, ¿verdad? Donde fue siguiendo el ciclo económico, tuvimos el máximo, el mayor nivel de optimismo en la economía. Desde ahí viene una tendencia a la baja, que más que nada es una moderación propia del ciclo. El ciclo se suaviza, ¿verdad? Y también las expectativas. Pero en el año 2015 tenemos realmente una caída, como decíamos, muy importante, que a su vez, decimos, es una caída generalizada en la medida que se da en los tres subíndices. Para poder ver esto un poquito más en detalle, tratamos de ver, acá no se ve bien, pero lo que está son los datos, cada barrita de color es 2009, 10, ¿sí? Hasta 2015, para cada uno de los subíndices. Podemos ver que en general, ¿sí? Las perspectivas sobre la situación personal son más estables, ¿sí? La situación país realmente tiende a replicar un poco más el ciclo, y lo que vemos, que se veía recién, pero acá lo podemos apreciar fuertemente, es que el fuerte cambio del año 2015 corresponde a la predisposición a la compra de bienes durables. Tenemos una caída del 33.1%, lo que tiene que ver con el promedio de este indicador. Y esto no es menor, porque como bien también se decía, esto va a tener fuertes implicancias. Como recién mencionaba Alejandro, entonces hemos realizado estudios de correlaciones y tiene una correlación de 89% con lo que es el consumo privado, que después vamos a ver un poquito mejor los datos, pero lo que nos está diciendo es que, bueno, esto nos explica ese apretón de ventas que sintió el comercio, que sintieron las empresas en este año y que se reflejó, ha ido reflejando en los últimos trimestres de cuentas nacionales. Convengamos que los datos de cuentas nacionales del cierre del 2015 recién salen en marzo. Nosotros con estos datos ya podemos estar viendo que realmente el año 2015 por lo menos tuvo una desaceleración o variación negativa. Continuando, también haciendo una breve síntesis y centrando en los aspectos fundamentales, en lo que tiene que ver con el año 2015, vemos los otros indicadores de expectativas de confianza económica, y acá agrupamos todos aquellos que son expectativas a futuro, a 12 meses. ¿Qué fue la mayor preocupación, verdad, durante el año 2015? Y bueno, lo que veníamos anunciando durante el año y que se ve claramente en el promedio anual, expectativas de inflación y de desempleo. Vemos que, como siempre repetimos, uno a veces dice el consumidor al que recibe la llamada, ¿verdad?, del call center de equipos, pronto no tiene herramientas económicas ni lee las estadísticas internacionales. Sin embargo, tiene capacidad de anticipar, ¿verdad?, y de leer en tiempo real, ¿verdad?, qué está esperando suceda con la inflación. Y fíjense que después del optimismo que, a ver si nos vemos acá, del año 2014, en el marco del ciclo electoral que mencionaba Alejandro, se replica en los otros países y también en Uruguay. Luego de aquella cierto optimismo, este año se retomó el pesimismo en materia de inflación, en materia de desempleo, y como decimos, se corresponde con lo que está sucediendo en la economía, ¿verdad? Tenemos un tipo de cambio que se presenta una fuerte depreciación, pero en un marco global donde el dólar se ha fortalecido y esta depreciación vino para quedarse, a diferencia de otras depreciaciones que veíamos en otros periodos donde se percibía de pronto como más transitoria. De momento, eso por un lado, más posiblemente el consumidor está percibiendo que desde el lado de la política económica se acortan los márgenes de acción para poder, ¿verdad?, y controlar la inflación. O sea, el elevado déficit fiscal no deja demasiado margen, más que medidas muy puntuales y transitorias por el lado de las tarifas públicas, por ejemplo. Por otro lado tenemos, decíamos, el tipo de cambio, y tenemos a su vez un gasto que todavía permanece elevado, ¿verdad? Entonces tenemos por ese lado unas expectativas de inflación que se prevén al alza.
Lo mismo el tema del desempleo, ¿verdad? Como que estamos en una situación complicada. Fíjense que respecto al promedio del año anterior es casi 18% mayor el índice. O sea, hay más personas que creen que va a haber más desempleo en los próximos 12 meses. Le hace esto hacia el año 2016, están preocupados por el desempleo. Y nuevamente, cuando uno mira las cifras, por ejemplo, del INE recientemente salidas, y ve, por ejemplo, que después del 2011, ¿verdad? Veníamos 6,5, 6,6 todos los años de desempleo. Este año, el año pasado, cerró con 7,5. Y vemos en este contexto una pérdida de puestos de trabajo en áreas, ¿verdad?, que son muy sensibles, ¿verdad?, en términos de puestos de trabajo, y muy sensibles a su vez al tema de la competitividad, que es uno de los temas justamente donde nos estamos quedando con escasos márgenes en el contexto global y regional para poder acceder. El consumidor lo está leyendo, y esto está a su vez muy vinculado a esas expectativas negativas que veíamos para la economía en su conjunto, ¿sí? Por otro lado, la otra variación importante, esto ya no son expectativas, sino es cómo percibe hoy el consumidor, y esto también datos 2015. Fíjense la mayor variación, acá la registra, bueno, tengo un problema con el cursor, el 11,3, ¿verdad?, de la capacidad de ahorro. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que, bueno, el consumidor, pese a que en los últimos trimestres, hasta donde tenemos información, ha venido contrayendo su nivel de consumo, ¿verdad?, en un contexto en que ve que sus ingresos se están... el salario real pierde dinamismo, no es que haya caído, pero hay leve aumento del desempleo, el salario real empieza a estabilizarse, ya no crece como antes, pese a que está contrayendo el nivel de consumo en los últimos trimestres, siente que la capacidad de ahorro ya no es la que tenía antes. Por eso también hablábamos con la gente de Sura en un momento, es un buen momento para generar incentivos, ¿verdad?, considerando la relevancia que tiene el ahorro para una economía, y básicamente una economía en desarrollo. Entonces, estos serían básicamente los datos que nos arroja la encuesta del 2015. Pasando a los datos del 2 de enero, bueno, me queda poco tiempo. Si uno mira el ICC, sí tuvo una variación de 0,9. Considerando los márgenes de confianza económica a los que hacía referencia recién Alejandro, esto nos diría estuvo estable, ¿verdad? El 0,9 no es una variación relevante, pero sí, si lo abrimos, podemos observar que a su vez, abriendo estos subíndices al interior, encontramos que en enero el consumidor, cuando se le pregunta respecto a su situación actual, la percibe bien, ¿sí? Pero cuando le preguntamos respecto a las perspectivas a futuro, lo personal y en lo económico, ahí es donde observamos las contracciones. Para ir directamente a los datos, podemos ver, ¿verdad?, que hay básicamente una recuperación muy importante de la predisposición a la compra de bienes durables. Mitad de vaso lleno, mitad de vaso vacío. Mitad de vaso lleno, hay una recuperación. Es una recuperación interesante, es una recuperación que se registra desde el mes de octubre, lo cual nos permite decir este indicador que había alcanzado un mínimo y se había instalado en pesimismo importante, había llegado al nivel de 20, la predisposición a la compra en el mes de octubre, ya desde allí comenzó a repuntar. Creemos que con esto tiene algo que ver seguramente el panorama regional, que recuérdense, en octubre teníamos, ¿verdad?, la situación en Brasil con el impeachment, teníamos aquello en Argentina de qué va a pasar después de las elecciones. Bueno, como que hubo algunas cuestiones que se fueron despejando, y a partir de ahí se empieza a recuperar en el último trimestre la predisposición a la compra. No obstante, sigue instalada en un nivel de importante pesimismo, ¿verdad? O sea, hay una recuperación, pero una recuperación desde niveles muy bajos, y poco alientan la recuperación del consumo el próximo trimestre. Y a su vez, como siempre hay que mirar las cosas en una perspectiva de mediano plazo, vemos que este mes de enero nos sitúa en la misma línea de lo que veíamos para el año 2015, en una situación que estamos, en términos generales, un 20% abajo de donde estábamos el año pasado, ¿verdad? Y nuevamente la predisposición a la compra, a ver, acá, entre lo que es la situación regional, la perspectiva para la situación económica del país y el tipo de cambio, que en este mes en particular aumenta 3,8%, ¿verdad?, nos sitúa en una predisposición a la compra de bienes que comprometen un presupuesto de más horizonte, básicamente muy recortado. En los otros indicadores simplemente vuelven a aparecer, ¿verdad?, las preocupaciones en lo que tiene que ver con las expectativas de inflación y de desempleo, ¿sí? O sea, se profundiza los temores que veíamos en los meses pasados. Y en lo que tiene que ver con las perspectivas actuales, lo que vemos que la mayor variación
aunque no menor, bueno, acá no hay fuertes variaciones en realidad, ¿verdad? Salvo la moneda en que depositaría, que sí quiero rescatar, que si bien este mes digo no varía tan fuerte, la depreciación observada de la moneda está yendo contra ese esfuerzo importante de desdolarización de la economía, o por lo menos de intención de. Cuando se le preguntaba al consumidor en qué moneda prefiere guardar sus depósitos, durante todos estos años fue ganando terreno la moneda nacional, y de hecho lo vimos en la estructura de los ahorros a nivel nacional. Bueno, ahora que el tipo de cambio está más alto y las perspectivas de que se instaló y va a seguir en ese lugar y al alza, vemos que rápidamente el consumidor es sensible y empieza a pensar en que ya no es tan atractiva la moneda nacional como moneda para los depósitos, ¿verdad? O sea, cae la preferencia por la moneda nacional para depositar. ¿Qué nos está diciendo entonces este informe? Y acá abro un paréntesis y les aviso, sobre todo los medios, afuera van a poder recibir el informe impreso, ¿verdad? Que habitualmente enviamos con los cambios propios de la estética de esta nueva etapa que estamos comenzando hoy, ¿verdad? Y sabiendo que ustedes además van a poder acceder después a los datos, pero entonces van a encontrar afuera el informe con el detalle, pero entonces simplemente decir, bueno, ¿qué síntesis sacamos de 2015? Registramos la mayor caída de los últimos años, una caída bastante precipitada, de verdad, que nos deja por primera vez en zona de pesimismo, ¿verdad? Y cuando decíamos, bueno, en parte era esperable que cayera. Teníamos un ciclo electoral con expectativas muy al alza, era esperable que cayera. La magnitud de la caída y el hecho de cómo se comportaron los otros indicadores de confianza nos dice, es más que una caída, se terminó la luna de miel electoral, ¿verdad? Acá hay un problema de que se está percibiendo los cambios a nivel regional y global y los estrechos márgenes de política a nivel nacional para poder hacer algo contracíclico, ¿verdad? Cuando mira este indicador, ¿verdad? Fíjense, acá tenemos la predisposición a compra de bienes durables, fíjense la correlación impresionante que tiene con la variación del consumo privado, ¿verdad? Cuando miramos estos indicadores, o sea, correlaciona muy bien también con el ICC en general, pero con este tiene un 90% de correlación. No tenemos los datos, ¿verdad? Pero uno puede apreciar en el último trimestre, y se replica ahora, que la predisposición a la compra está repuntando. ¿Ven? Repunta de niveles muy bajos, ¿sí? O sea, no es que decir ahora tal vez la pregunta que decía ahí, ¿está volviendo el viejo uruguayo? O sea, aquel nuevo uruguayo, ¿verdad? Que iba y compraba a 2 plamas por cada fin de semana de descuento, como que claramente se fue. O sea, inclusive en los últimos trimestres vemos que no solo acorta, contrae su consumo, sino que lo contrae más rápidamente que el PIB cuando también se contrae, ¿verdad? O sea, pasó de crecer por encima del PIB a crecer por debajo o de crecer más rápido. Entonces, dentro de ese panorama vemos que en el último trimestre hay como un respirito, ¿verdad? Hay como un pequeño repunte, posiblemente lo hayan notado las ventas del fin de año, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver cómo continúa esto. Creo que la buena noticia es que seguramente en septiembre se alcanzó un piso, no estamos estabilizando niveles de pesimismo, pero ya no estaríamos cayendo. Y lo que nos dice enero básicamente se mantienen los lineamientos que veníamos observando, ¿verdad? Y esto nos lleva a decir, bueno, a ver, las preocupaciones siguen en materia de desempleo, ¿sí? ¿Será que esto será una de las variables que pueda jugar en la hora de la definición de los consejos de salarios? Tenemos un consumidor, por tanto trabajador, que puede estar más consciente que el desempleo empieza a ser una amenaza de otro tipo, distinta a la que teníamos hace un año atrás. Podría ser realmente esto una de las variables que, si realmente está internalizada en los actores, podría de pronto ser una variable que pudiera estar incidiendo, ¿verdad? Sobre todo en aquello de que tenemos, como decíamos, un contexto de pérdida de competitividad, pérdida de puestos de trabajo y escasos márgenes para mejorar la competitividad en el momento actual, con lo cual realmente el empleo muestra cierto deterioro. En lo que hace con la inflación esperada, bueno, recordemos que en Uruguay opera un inflation targeting, un sistema cuyo ancla, sí, así como en otra época fue el tipo de cambio, hoy el ancla del sistema son las expectativas de los agentes. Entonces tenemos agentes que, además de los analistas que releva el Banco Central, también el consumidor, ¿verdad? El que va que fija el precio del alquiler, o sea, el que están en todos los contratos todos los días haciendo operaciones, tiene expectativas de inflación más alta. Generalmente esto termina siendo la profecía autocumplida. O sea, realmente acá, desde el Banco Central, por eso hablaba Andrés de la importancia de estos datos también para las políticas públicas, acá realmente tenemos un problema porque hay un ancla, ¿sí? Para el inflation targeting, para las expectativas de inflación,
Lo mismo con la moneda para depositar, ¿verdad? O sea, se han hecho realmente muy importantes esfuerzos desde el punto de vista institucional y de diseño de políticas para tratar de desdolarizar la economía, que es realmente una de las fuertes vulnerabilidades de nuestra economía. Pero vemos que esta es una de las cosas que, dada la cultura que está en el consumidor, en nosotros, vemos que ni bien empieza a subir el tipo de cambio, ya esto como que empieza a generarse una cierta viraje nuevamente a la preferencia hacia el dólar. Y por último, entonces si vemos un consumo que, si esperamos estar repuntando en el último trimestre, que ya había alcanzado su piso, pero que todavía está en zona de atendible pesimismo, ¿sí? O sea, la predisposición a la compra y por ende estimamos de ahí el consumo, en un marco en que el contexto externo no mostraría una fuente de reactivación, porque la demanda internacional no es firme, los precios internacionales no ayudan, la demanda y nuestra propia competitividad tampoco nos la hace fácil. Claramente se notó en el 2015 y hoy seguiría siendo uno de los problemas. El consumo ya no es, ¿verdad?, el consumo privado uno de los motores. Con el déficit fiscal que hay, tampoco cabe esperar desde la política fiscal un efecto anticíclico. Entonces, ahí uno tiene que pensar un poquito realmente los desafíos que se enfrentan para el año 2016 en cuanto a encontrar nuevos motores de crecimiento económico. Bueno, hasta acá queda el informe para cualquier otra información.